Este año la fiesta de Santa Mónica la tenemos que celebrar a través de estas pantallas con las que estamos pudiendo mantenernos cerca unos y otros. Este tiempo en el que tenemos que estar lejos, encontramos la manera de estar cerca. Y con este primer encuentro, el primer día de la novena, preparando la fiesta de Santa Mónica, me pidió el padre Juan un ratito de reflexión sobre nuestra santa, Santa Mónica, y este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué nos dice la figura de Santa Mónica, a quienes, tantos siglos después, vivimos en un mundo tan diferente de aquel? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos invita a pensar? Como todos saben, Santa Mónica, la madre de San Agustín, vivió hacia fines de los años 300, o sea, hace un montón de siglos, y era original del norte de África, cerca de Cartago. Y me gustaría que tratáramos de ubicarnos en ese tiempo para darnos cuenta, en primer lugar, cómo era el mundo en aquella época y cómo eran las familias en aquella época. Porque si nos remontamos a cómo eran las familias y cómo era el mundo, nos vamos a dar cuenta que no había tantas diferencias con respecto a lo que ocurre ahora. Y finalmente, al final del video, los voy a invitar a que nos detengamos a ver cómo hizo Santa Mónica para enfrentar ese tipo de dificultades que tenían en aquella época, que tenía ella como mujer en aquella época. Vamos a empezar por la familia. Muy jovencita, Mónica es dada en matrimonio, porque eran matrimonios acordados, a un señor mucho mayor que ella, violento, libertino. Y todos los datos que nos llegan a través del testimonio de su hijo, Agustín, nos hablan de que Santa Mónica realmente la pasó muy mal. La familia en aquella época no era una familia mejor que la de ahora. Tenemos la tendencia a pensar que ahora la familia, la crisis de la familia, los divorcios, todos los problemas que hay, parecen el fin del mundo. En aquella época las cosas eran muy difíciles, especialmente para las mujeres. El tema de la violencia hacia la mujer, el tema de los femicidios, el tema de la visión patriarcal de la sociedad, no es un descubrimiento de ahora. Al contrario, ahora hablamos de eso porque lo estamos empezando a solucionar, después de siglos y siglos. Ahora estamos tomando conciencia de algo que estaba profundamente instalado en las culturas y en las sociedades. Mónica vive una relación con este hombre que se llamaba Patricio, muy parecida a esas crónicas que hoy vemos en los diarios o en la televisión. Una mujer marginada, víctima de violencias y malos tratos. Y nos narra la historia que esta mujer, con mucha paciencia, sobre todo con mucha oración, fue cambiando el corazón de ese hombre. Y logró
una familia en la cual nació San Agustín, su hijo mayor, y otros dos hijos más, un varón y una mujer, de los cuales no sabemos casi nada. Y no solamente logró hacer una familia, sino que después de mucho luchar, y cuando San Agustín en aquella época tendría unos 17 años, murió su padre Patricio, y antes de morir su padre, este hombre, Patricio, finalmente decidió bautizarse. Y gracias a la oración, a la paciencia, al amor que puso Mónica, ese hombre finalmente pudo terminar sus días como cristiano. Allí no terminan los pesares de Mónica, porque teniendo Agustín 17 años y no habiéndose bautizado todavía, se niega a bautizarse. Se mete en una de las sectas que había en aquella época, se aleja de la vida cristiana, y a eso de los 17 años huye a Roma. Él quería estar en el centro del imperio. Los pueblos del norte de África le quedaban chicos a este muchacho. Y Mónica se va atrás de él. Lo decimos fácil, pero había que hacerlo en aquella época. No era cuestión de tomarse un avión, era cuestión de irse en barco y en barcos muy peligrosos, y llegar al sur de Italia y de allí empezar a caminar hasta Roma. Pero esta mujer, llena de fe, se va tras los pasos de este hijo, que en Roma se convierte en un personaje por sus estudios, por su inteligencia evidentemente brillante, pero a ella todo eso no le interesaba. Lo que quería era que su hijo fuera cristiano. Y su hijo era bastante libertino, para usar una palabra elegante. Y le llevó mucho tiempo y muchos viajes. Finalmente, Agustín sigue escapándose de su madre hacia Milán. Y allá va Mónica. Y sigue rezando por él. Y sigue buscándolo. Allí logra que Ambrosio, después San Ambrosio, lo convierta al cristianismo. Y cuando Agustín tenía ya 28 años, se hace cristiano. Pongo las fechas para que nos demos cuenta del tiempo que le lleva. Y recuerdo cómo en ese tiempo Mónica tiene que ir de un lado para el otro, corriendo detrás de su hijo y sacando adelante lo que le quedaba de la familia. La familia, hoy, 2000 años después, tienen muchos problemas, nuestras familias, pero no hemos descubierto la pólvora. Construir una familia, ser madre, siempre fue heroico, como lo es hoy. Ciertamente maravilloso, pero además heroico. Y Mónica nos enseña a sacar adelante su familia con la fuerza de su oración, con su entusiasmo, con su amor hacia su hijo. Y logra finalmente lo que se había propuesto, que su marido cambiara y que su hijo también.
El otro aspecto que quería proponerles que reflexionáramos se refiere al mundo en el que vivió Mónica, en el que vivía Agustín. Ubiquémonos en aquel tiempo. Se está viniendo abajo el Imperio Romano. Se está viniendo abajo todo el orden conocido de aquella época. Después de siglos en los que todo el mundo conocido de entonces, todo lo que sería, lo que era el Mediterráneo y todos los pueblos que vivían junto al Mediterráneo, todo ese orden creado por Roma, con el derecho romano, con el poder de Roma, con la cultura, con toda la civilización que implicó el Imperio Romano, todo eso se está viniendo abajo. El mundo que le toca vivir a Mónica y a Agustín, en eso también se parece al nuestro. Nosotros vivimos tiempos en los que las transformaciones tan enormes nos asustan, nos preocupan. Todo lo que está ocurriendo políticamente, económicamente, todo lo que está ocurriendo en nuestro tiempo con el planeta. Recordemos lo que el Papa nos dice en la encíclica Laudato Si. Todo lo que ocurre ahora con la pandemia nos asusta y mucho, y tenemos motivos para estar asustados. Esa sensación de un mundo que se termina tampoco era desconocida para Mónica y para Agustín. Justamente los tiempos en los que viven ellos son tiempos de profundas transformaciones, de cambios enormes, en lo social, en lo político y además en la iglesia. La iglesia que amaba tanto Mónica estaba dividida en muchas sectas y la gente se peleaba, no se peleaba por Twitter, no se mandaban mensajes antipáticos por Facebook, se peleaban, se mataban las distintas corrientes que había dentro de la iglesia. Unos y otros se decían cristianos, unos y otros pretendían mostrarse como verdaderos seguidores de Jesús. Cuánta confusión, cuánto dolor. Y en medio de todo eso vive Mónica su fe. En medio de ese mundo que se cae a pedazos, Agustín empieza a estudiar. Agustín se convierte en un personaje en Roma y en Milán. Y su madre lo sigue, lo acompaña y pide para que Agustín sea cristiano y sea un buen cristiano, que no se deje llevar por ninguna de las ideas extrañas que había dentro mismo de las diferentes corrientes que había en el cristianismo y en las distintas iglesias. Lo que hace Mónica es heroico, es maravilloso y no es tan diferente a aquel tiempo de este que vivimos. Muy diferente en cuanto a muchas posibilidades que hoy tenemos gracias a la ciencia. Hoy en día nos asustamos porque parece que no alcanzan las camas de terapia intensiva. En la época de Santa Mónica no había vacunas, pero tampoco había antibióticos, ni había paracetamol, ni había anestesia, no había nada. Y la gente se moría muy pronto y muy joven. Las vidas
Eran vidas que había que vivirlas rápido porque se acababan. La vida de Santa Mónica, la vida de San Agustín, se da en ese contexto. Y en ese contexto recibimos nosotros, desde ese contexto y desde ese mundo, recibimos nosotros el testimonio de Mónica. A veces, cuando pensamos en los santos, nos imaginamos que ellos, claro, eran santos porque vivían en realidades más fáciles que las nuestras, más fáciles, mucho más difíciles, muchísimo más difíciles. Y en ese contexto, mucho más difícil, Mónica sacó adelante su familia, sacó adelante la fe de su hijo, sacó adelante su propia fe y nos dejó para siempre el testimonio de la vida de ese hijo. Ese hijo que se convertiría por su oración en una de las personalidades más brillantes de la historia de la Iglesia. Todas las generaciones después de Agustín se iluminaron, se instruyeron en Agustín. Hasta hoy, quien quiere estudiar teología, filosofía, tiene que tomar un libro de San Agustín. El fruto de la oración de Santa Mónica es muchísimo más que el haber logrado que su hijo se bautizara y fuera cristiano. Todos nosotros nos enriquecemos con la oración de Mónica. La iglesia entera se enriqueció gracias al testimonio y la oración de Mónica, que, lo repito, se desarrolló, tuvo lugar en ese contexto y en ese mundo que ciertamente no era más fácil que el nuestro. Y finalmente, ¿cómo hizo Mónica? ¿Cómo hizo Mónica para sacar adelante su familia, para sacar adelante su vida, su hijo? ¿Cómo hizo Mónica para sobrevivir, por decir así, en ese mundo tan difícil? Rezando. Lo que hace Mónica está al alcance de todos nosotros. Lo que hace Mónica es algo que todo el mundo puede hacer. Rezar, pedir, confiar en Dios, ponerse en sus manos. No tiene Mónica ninguna otra receta mágica. No era una mujer especialmente formada, seguramente ni siquiera sabría leer ni escribir. No era una mujer especialmente capaz para otras cosas, al menos no se nos dice eso en las crónicas de la época. Lo que ella tiene es fe. Reza, pide, confía en Dios. Pero la oración, para Mónica, no era un instrumento que ella tenía para lograr que Dios hiciera lo que ella quería. La oración no es eso. En la oración, lo que hacemos es aprender qué es lo que Dios quiere, no imponerle a Dios lo que nosotros queremos. Cuando rezamos, nos encontramos con que muchas veces Dios responde y nos da lo que le pedimos, pero muchas otras no. Y el Señor nos dice que siempre insistamos. ¿Por qué? Porque en esa insistencia
es donde vamos creciendo. En ese permanecer en la oración, vamos aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de Dios. Mi oración no es algo que yo tengo para que Dios haga lo que yo quiero, sino un regalo que Dios me hace para que yo aprenda qué es lo que Él quiere. La oración en Mónica, en nosotros, es la manera que tenemos de crecer en la fe. La fe que es confiar, ponernos en las manos de Dios en medio de las oscuridades y las dificultades que sean. La oración es la manera que tenemos de aprender a confiar. La oración es la manera que tenemos de aprender a esperar. La fe, la esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. La esperanza no es creer, bueno, ya va a pasar todo y ya va a estar todo bien, vas a ver que no pasa nada. El Señor jamás nos dice que confiemos en Él, que no nos va a pasar nada, que si tenemos fe no nos va a pasar nada. Al contrario, nos dice, nos va a pasar de todo. A Él le pasa de todo. La esperanza, que se aprende orando, la esperanza es ponerse en las manos de Dios, sabiendo que aunque las cosas no salgan como uno espera o como a uno le gustaría, van a salir de tal manera que va a ser lo mejor para nosotros. La esperanza cristiana es una esperanza que se apoya no en la certeza de que todo va a salir bien, sino en la certeza de que Dios sabe y lleva nuestras vidas hacia donde es lo mejor para nosotros. Y la oración es el gran instrumento que tenemos para aprender a amar. La fe, la esperanza, la caridad. La oración nos enseña esas tres virtudes, que son las tres virtudes que nos hacen cristianos. En la oración, rezando, aprendemos a amar a quienes muchas veces nos cuesta amar. Santa Mónica no solamente tenía mucha fe, confiaba mucho, tenía mucha esperanza, fue sembrando a lo largo de toda su vida gestos de amor que también aprendió rezando. En la oración aprendemos a perdonar. En la oración aprendemos a comprender a los demás. En la oración aprendemos a tener paciencia. En la oración, en última instancia, aprendemos a amar. La fuerza de Mónica es la fuerza de la oración. La fuerza de Mónica es la fuerza que surge de alguien que reza mucho y rezando mucho aprende a creer, a esperar, a amar. Convierte su vida en una vida cristiana, en una vida llena de las virtudes a partir de las cuales uno puede vivir el Evangelio que el Señor nos enseñó. La fe, la esperanza y la caridad son dones de Dios que se reciben en la oración, rezando, para vivir en las familias que tenemos que vivir hoy, en el mundo que tenemos que vivir hoy, con las dificultades, las inseguridades, las pandemias, la falta de dinero, las inseguridades. Para todo eso, lo que necesitamos en primer lugar es aprender a rezar. Y aprender a rezar, repito, no es simplemente aprender a recitar algunas oraciones para que Dios haga lo que yo quiero, sino aprender cuál es la voluntad de Dios. Aprender qué es lo que tengo que cambiar.
aprender de qué manera tengo que amar, esperar, confiar. Eso nos enseña la vida de Mónica. Y eso necesitamos aprenderlo en este tiempo. Aprender a rezar bien. A veces uno se encuentra con gente que reza mucho porque le dedica mucho tiempo a la oración, pero no reza bien, porque su corazón está puesto en lograr que Dios haga lo que Él quiere o lo que ella quiere. No es esa la oración que aprendimos de Mónica. No es esa la oración que aprendimos de Jesús. El Señor nos insiste que pidamos y se nos dará. Se nos dará lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Y nosotros en la oración vamos aprendiendo lo que es bueno para nosotros. Démosle gracias a Dios por el testimonio de esta gran santa. Démosle gracias a Dios por la fe que tenemos. Propongámonos crecer en este tiempo difícil, muy difícil, en la fe, la esperanza y la caridad. Rezando como Mónica nos enseñó a rezar, rezando como Jesús nos enseñó a rezar, siguiendo el ejemplo de ella, que fue bendecida no solamente con el bautismo de su esposo, no solamente con el bautismo de su hijo. De la oración de Mónica surgió una riqueza incalculable para toda la Iglesia. Hoy, tantos años después, tantos siglos después, la Iglesia se sigue enriqueciendo con las enseñanzas de Agustín, se sigue enriqueciendo con el testimonio de su vida. Todo eso es la respuesta de Dios a la oración de esta mujer que confió plenamente en Él. Preparémonos para celebrar la fiesta de Mónica y aprendamos de ella y aprendamos que este tiempo es un tiempo para crecer. No tengamos miedo. Dios está con nosotros y aprendamos de todos los grandes santos que nos enseñan a enfrentar las dificultades con oración, con fe, con esperanza y con amor. Muchas gracias por haberme invitado a compartir este encuentro con todos ustedes en esa comunidad tan querida de Santa Mónica. Que Dios los bendiga.